Besiata Dishmaya Gedola. Retomamos los Shurim de Sharet Teshuvah. Istabak Shemolad. Sharet Teshuvah por Rabbeinu Yonah. Terminamos hablando en el shur anterior acerca de las lágrimas. Cómo es muy importante las lágrimas, el llorar si uno hizo un pecado con los ojos. Que normalmente todas las averot, cada vez que nosotros hacemos una averá, un pecado, ese pecado genera un demonio. Ese demonio nos va a afectar, nos va a buscar hacer daño. Besrat Hashem, si hacemos teshuvah, podemos eliminar eso. La idea de hacer teshuvah es conectarse más con el Creador. Hemos realizado todos estos shurim para que nosotros, mediante la teshuvah, lleguemos al nivel más elevado de espiritualidad, como hemos estudiado en el shur acerca de los 7 cielos, de que la teshuvah llega al más alto nivel en el cielo, los Balei Teshuvah. Entonces, dice en Sha'arei Avodah, un libro atribuido a Rabbeinu Yonah, Sha'ar 11, dice que cuando uno llora, derrama lágrimas en el rezo, en la tefilá, esas lágrimas son análogas, son como una alusión a las aguas que se liberaban en el templo Nesajim, en el Beit HaMikdash. Nuestras oraciones son comparadas con esas ofrendas que se hacían en el altar, que habían diferentes tipos de ofrendas. Habían ofrendas de elevación, ofrendas de gratitud, ofrendas de perdón, Korban Hatat. Esto está en el Talmud Masejet Berajot 26b. Las lágrimas que acompañan las tefilá son como esas liberaciones que se hacían en el altar, acompañadas con ofrendas. Y siempre que uno llore en la tefilá, uno derrame lágrimas, uno tiene la garantía que esa tefilá va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque en el templo, cuando se hacían esas ofrendas con liberaciones de agua, encontraban favor delante de Akadosh Baruj Hu, de Hashem Yitbaraj. Y como eso es Keneged, también las tefilot con lágrimas son bien aceptadas por Hashem. Así que ¿por qué? Pregunta Rabbeinu Yonah, ¿por qué estas lágrimas tienen este poder? Dice, porque son el producto de las emociones más internas que uno tiene. Porque reflejan un deseo genuino hacia Hashem para adquirir y tener gracia delante de Akadosh Baruj Hu. Y así es como cuando uno llora haciendo teshuvah, uno encuentra favor. Y traen, por supuesto, la expiación de sus pecados. El Ari dice que cuando uno llora haciendo tefilá, uno llora haciendo teshuvah por sus pecados, uno tiene que agarrar esas lágrimas y ponerlas en su frente. Todas las cosas que uno ha visto negativas en el mundo, toda la falta de recato, cuando uno vaya al Shamaim, al cielo, ese es el mundo de la verdad, uno va a tener mucha vergüenza de eso, porque va a estar claro sobre todos que tú viste cochinadas en tu teléfono, que viste cochinadas en la computadora,
allá no se puede esconder. La única forma de borrar eso es que tú llores y que agarres esas lágrimas y las pongas en tu frente. Y así nadie va a poder ver tus pecados en el cielo. Si no, todos van a poder ver tus pecados, toda la porquería que Hashem Shalom pudiste haber observado. Y porquería se entiende cualquier falta de recato. Eso es bien grave. Es un pecado totalmente grave. Así que como la alma de uno produce las lágrimas, el alma se va limpiando cada vez que nosotros lloramos. Ahora, el quinto principio de la Teshuvah es preocuparse. Quiere decir preocuparse y tener temor del castigo que le viene por su pecado. Cada vez que uno hace algo, una verá, eso merece un castigo grave, severo, terrible. Y uno de los pasos para hacer Teshuvah es preocuparse por ese castigo. Tal como está escrito. Tehilim 38:19. Porque yo me confieso y revelo mi transgresión, mi pecado, y por eso me preocupo por mi pecado. Estoy preocupado por mi pecado. La idea de la preocupación es estar molesto y de alguna manera estresado por lo que ocurrió en el pasado. Y de esa forma, ese sufrimiento, esa molestia, ese estrés que le preocupa lo que hizo antes, traiga perdón y, por supuesto, elimine el castigo que uno se merece. Esa es la idea de la preocupación que vimos en el shiur pasado, pero ahora es en el futuro. Estamos hablando de otro tipo de preocupación del futuro, de lo que me puede venir. Cada cosa que uno hace, uno no se da cuenta, pero eso merece un castigo. Todo lo que hace el Creador es midá keneged midá. Y todo lo que uno haga, lo paga. Todo lo que tú le haces a otros se te regresa. Si tú humillas a otros en público, tú vas a ser humillado en público. Si tú pecaste solo en tu casa, eso merece un castigo. Tú no te puedes dar cuenta. Pero tú solo en tu casa vas a sufrir depresión. Tú solo en tu casa vas a sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque pecaste solo. Si tú le pegas a alguien, tu mano va a tener toda clase de golpes también. Te vas a golpear un dedo, te vas a golpear la mano, te puedes quebrar un hueso. Todo depende de lo que tú hayas hecho y de si te arrepentiste de eso o no. Si tú hablas la Shonara, van a hablar la Shonara de ti. Si tú le causaste una pérdida económica a alguien, tú vas a tener pérdidas económicas. Y así sucesivamente. Todo lo que hace el Creador es midá keneged midá. Si tú fallas en ese mismo aspecto que fallaste, tú vas a tener una carencia. Si tú robas, te van a robar. Si tú matas, te van a matar. Es algo simple. Y la idea de hacer teshuvá es tratar de evitar el castigo. No porque tengo miedo de lo que me vaya a pasar,
Sí, es una parte esencial de la Teshuvah como estamos aprendiendo. Tengo miedo de lo que me vaya a pasar. Tengo miedo de que como yo le pegué a alguien, me vayan a pegar a mí. Como yo insulté a alguien, me vayan a insultar a mí. Como yo hice esto y esto y esto, me vaya a pasar esto y esto a mí. Porque la vida es un círculo, todo da vueltas. Y es verdad. Pero hay que venir también con una alma pura, tratar de conectarse con el Creador y preocuparse en sí mismo, no por la idea del castigo en sí, sino porque el dolor que te tiene que causar que te desconectaste y te rebelaste en contra del Creador que te ha dado oxígeno, que te ha dado comida, que te ha dado salud, que te ha dado paz, que te ha dado Torah, que te ha dado muchas cosas, familia, hijos, que te ha dado un lugar donde vivir, etcétera, etcétera, dinero, carro, y aún así tú vas y te rebelas en contra de él pecando. La idea de Teshuvah más pura es esa. Pero como no estamos en ese nivel, estamos estudiando de varias, digamos, estadías de la Teshuvah. Y este nivel de preocuparme que como robé, como hice un pecado, me va a pasar algo. Esto es una parte esencial de la Teshuvah y es un nivel alto. Es un nivel alto. Pero también hay que, como dice el Ramjal en Mesilat Yesharim, hay que ser puro. Hay que tener una intención pura en todo lo que uno hace. Y la pureza se adquiere mediante una intención pura de tratar de conectarse con el Creador y tratar de temer a la desconexión del Creador. También uno se tiene que preocupar en haber fallado, en no hacer teshuvah correctamente y en no haber ejecutado la teshuvah rápidamente. Uno tiene que preocuparse porque no hizo teshuvah llorando, con dolor, o no lo hizo con suficiente dolor, o con suficiente llanto, o con suficiente amargura en su corazón, o ayunando, o llorando, o etcétera. Y esa persona debería estar temblando por sus pecados. ¿Por qué? Porque encima que hizo un pecado, el propio pecado no lo ha tomado de la forma correcta. Lo ha tratado como si no fuese nada. Y le ha traído mayor culpa a ese pecado. Incluso si él no ha hecho muchos pecados, si él puede decir, yo no he pecado mucho, puede ser que lo poco que haya hecho haya sido bien grave, de los más severos. Y mientras él puede estar pensando que él hizo menos pecados dentro de todos los que hay en la Torah, muchas veces ese pecado puede ser considerado severo por las circunstancias que hay en la que lo cometió, o por la actitud de la persona. Si una persona hace el pecado y está arrogantemente y cree que no le va a pasar nada y lo hizo para rebelarse con el Creador y cree que el Creador lo va a dejar pasar, ese pecado puede ser un pecado pequeño, pero lo va a hacer grande en el cielo por la actitud de la persona. En el comentario de Sharet Teshuvah, Zea Ashar
basado en Rambam Ilhot Teshuvah 3.2. Shlomo HaMelech Alav Shalom declaró en Mishlei: un hombre sabio se aleja del mal. Un hombre sabio siempre teme y se aleja del mal. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Es la naturaleza del hombre sabio. Incluso si él se ha alejado del mal completamente, no peca ya, todavía sigue temeroso y tiembla. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha cumplido con lo que se requiere de él y no ha sido lo suficientemente precavido en qué es apropiado para su situación. Muchas veces uno hace un pecado y uno lo puede solucionar ayunando un día. Uno puede hacer otro pecado y puede necesitar ayunar 3 días. Pero puede que ese no sea la forma correcta de tomarlo. Puede ser que la forma de tomarlo sea estudiar más, rezar más, añadir más tefilá, tratar de reflexionar cómo puedo evitar que eso suceda nuevamente. Nuestros sabios de bendita memoria declararon en Midrash Tanhumá cerca de este verso: dice, el hombre sabio, lo explican de esta forma, el hombre sabio se aleja del mal completamente, pero aún así sigue con temor. Quiere decir que por idea contraria, una persona tonta se aleja del mal y se confía que ya nunca más voy a volver a caer. Se vuelve arrogante y se confía por lo que hizo. Entonces Shlomo HaMelech dice que la naturaleza del tonto es lo opuesta a la naturaleza del hombre sabio. El penitente, el que hace teshuvah, tiene que estar siempre preocupado por su yetzer hara. ¿Por qué? Porque si su yetzer hara ya lo venció una vez, puede que lo venza nuevamente. Por eso los sabios de bendita memoria, en la Mishnah en Pirkei Avot 2.4, dicen: no te creas a ti hasta el día que te mueras. Es bien importante siempre saber que hay una voz dentro de tu mente que está buscando destruirte. Nunca te creas a ti mismo hasta el día que mueras. Nunca. Uno puede llegar a tener profecía que venga del yetzer hara. Es bien peligroso. Sí, por eso es que hay que apegarse a la Torah. Si no está en la Torah, no te creo. También Shlomo HaMelech dice en Mishlei 28:13: aquel que oculta su pecado no va a tener éxito. Aquel que oculta su pecado no va a tener éxito. Pero aquel que confiesa delante del Creador, obviamente, y se arrepiente, hace teshuvah, tiene garantizado la misericordia.
La Gemara en Masejet Kiddushin 30b dice que el Yetzer Hará se renueva todos los días nuevamente. Quiere decir, hoy tienes un Yetzer Hará, mañana vas a tener otro Yetzer Hará que va a tratar de destruirte. Y dice el profeta Jeremías 2:35, contempla, estoy entrando en modo juicio extremo, estoy entrando en modo juicio severo. ¿Por qué? Porque pecaste y dijiste no he pecado, no he hecho nada malo. Repito, el profeta Jeremías 2:35 dice, contempla, he aquí que estoy entrando en modo juicio, porque ustedes han dicho, no he pecado. Cuando uno dice no he pecado, estoy libre de pecado, nunca he pecado, uno se hace ver que uno es un sadik. Cuando no lo es, el Creador entra en modo juicio. Quiere decir que el castigo que te va a venir es severo. Los sabios de bendita memoria explicaron más adelante en la Gemara Masejet Yomá 86b que muchas veces, o que a veces, incluso si alguien esconde su pecado de las personas, tampoco va a tener éxito. Por ejemplo, un pecado entre un hombre y su compañero. Como robar. La persona trata de esconder eso. Pero la persona no va a poder hacer teshuvá si no le devuelve lo que robó. No va a tener éxito. Geselá o Gesel, cuando una persona roba algo, tiene que devolver lo que robó. Si le es imposible, tiene que dar caridad, y dice la Torah que tiene que pagar el doble. Jamás quiere decir una persona que robó una propiedad. En países de Europa es bien común que hay gente que si tú dejas tu casa varios días, entran a tu casa y se la apropian. Dicen, esta es mi casa. Eso se llama jamás. O una persona que no paga renta. Jamás. Eso es robar. Entonces la Gemara Baba Kama 62a. Rabbeinu Yonah concuerda con la opinión de Rahabat en el Jot de Shuvah 2.5, que cuando una persona peca entre el hombre y Hashem, ese pecado, si ese pecado es de conocimiento público, es apropiado que la teshuvá haga esa persona una teshuvá al público. Quiere decir, si una persona hizo un pecado entre el Creador y él, pero fue en público, la gente lo sabe, tiene que hacer teshuvá también en público.
En Job está escrito 33:27. Va de persona en persona diciendo: he pecado, he hecho lo correcto, las vías correctas las he hecho torcidas, lo recto lo he hecho torcido. ¿Qué quiere decir? Pero el que confiesa y se arrepiente tiene garantizado misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay 3 fundamentos de la Teshuvah: arrepentirse, hacer confesión, vidui, decir Ana Hashem, Hatati, Habiti, Hatanu, Avinu, Pashanu, etc. Eso es la confesión. Y arrepentirse. Por la virtud de esos 3 fundamentos principales es que una persona se considera que hizo Teshuvah y gana perdón por lo que hizo. Vuelvo y repito: uno se arrepiente, hace vidui y lamenta lo que hizo. La Gemara en Masejet Yomá, en el tratado Yomá 87a, dice que si una persona pecó en contra de su compañero, tiene que verlo y decirle lo que hizo mal y pedirle perdón a esa persona. Baruch Adonai Olam, amén, amén.